En el día de hoy iniciamos otro nuevo tema que es la hormona prolactina. La verdad es que la hormona prolactina pues, es considerada una de las hormonas más antiguas del reino animal. Eh, Tiene una considerada más de 400 años, millones de años allí. Y siempre la hemos asociado a los mamíferos. Pero si vemos acá, dice que el momento de la aparición de los mamíferos y el momento de la aparición de la lactancia, pues hay una distancia casi de 40 millones de años. Parece ser que esos 40 millones de años fue donde la evolución fue generando todos estos adelantos hasta que llegó y los mamíferos se posesionaron como tal y lograron generar esta forma tan característica que tienen de alimentación, ¿no? Ella fue descubierta en el siglo pasado, pero en la hipófisis de la vaca, pero aún lo que se descubrió es que allí había una sustancia que se asociaba a algunas características lácteas. Ya definitivamente en el 70 se identifica, pero fue realmente fue en experimentos hechos con conejos donde se logra ver que ella induce a la lactancia. De allí viene su nombre eh, actual. También encontramos que está en todos los vertebrados, pero que los mamíferos pues tienen una cercanía desde el punto de vista de la estructura química con respecto a los demás animales. Ella se produce en este eje hipotálamo-hipófisis, realmente se produce en la hipófisis, allí y más concretamente en la adenohipófisis, ¿cierto? Pero en el hipotálamo se producen dos factores importantísimos, el factor inhibidor y el factor estimulador. El factor inhibidor se conoce, es la dopamina. El factor estimulador, aunque estimula a la prolactina, pues no es uno de sus estímulos principales. Es una hormona de liberación pulsante y como lo vamos a ver más adelante, sobre todo cuando está en la lactancia. Y también es una hormona que se incrementa mucho durante la noche, sobre todo en los sueños de movimientos rápidos de ojo o sueños REM, ¿verdad? Entonces, ella, como toda hormona, tiene que ser controlada y esta hormona, vemos que su principal estímulo quizás es la succión, ¿cierto? Es su principal estímulo. Y a través de ese estímulo se genera también el estímulo de la hormona liberadora tirotrópica desde el hipotálamo, que también ayuda a esa parte de liberación de prolactina. Pero como habíamos dicho, el sueño también es un estimulador, más sin embargo, siempre se ha hablado que el estrés es un estímulo inhibidor. Digo que más, sin embargo, porque unas últimas investigaciones, como lo vamos a mirar un poquito más adelante, han demostrado que quizás en el estrés se aumenta la producción de prolactina. También, ya sé, como habíamos dicho, el factor inhibidor, que es principalmente la dopamina, tiene un efecto, como su nombre lo dice, inhibidor sobre la producción de prolactina, ¿no? Entonces, esta dopamina es quizás uno de sus principales inhibidores directamente, aunque hay otras hormonas que también la pueden inhibir, pero este factor inhibidor se puede inhibir cuando hay el estímulo de succión. Este estímulo no solo inhibe a la dopamina, sino que obviamente estimula la prolactina, y esta prolactina, ya se sabe, inhibe a la hormona gonadotrópica, lo que genera ese plus cuando hay una buena lactancia de ser anticonceptivo. Lo que quiero mostrar acá simplemente es que los niveles de prolactina se generan durante toda la vida y vemos que en la vida fetal, en las mujeres, hay un pico de él que tiene que ver mucho con la formación de sus conductos galactóforos, pero también, repito, como en las últimas investigaciones, vamos a ver que tiene una incidencia muy fuerte en la formación del embrión y del feto, ¿cierto?
en la pubertad vuelve y se aumenta, que allí entran más el desarrollo mayor de los conductos galactóforos y definitivamente durante la preñez es donde genera uno de sus mayores efectos y donde genera también uno de los efectos que más se conocemos, que es la producción de leche. Como vemos, los hombres siempre mantienen unos niveles bajos de prolactina. Lo que se ha descubierto es que la secreción de prolactina no es exclusiva de la hipófisis, sino que la prolactina puede producirse en muchos sitios de nuestro cuerpo. Ahora, había dicho siempre que la producción de prolactina estaba inhibida por el estrés, ¿verdad? Pero en investigaciones que se hicieron en estudiantes de medicina para ver medir el estrés en lo que era, cuando eran sometidos a exámenes, con ellos lo que hicieron fue medir una semana antes del examen, durante la semana de evaluación y una semana posterior a las evaluaciones. Entonces se midieron, entre tantas cosas, se midió el cortisol y se midió la prolactina también, ¿verdad? Y lo que se encontró fue que la semana anterior al examen tenían unos niveles totalmente normales. Cuando durante la semana del examen los glucocorticoides subieron, pero con sorpresa subió más la prolactina y la siguiente semana aún la prolactina estaba aún más elevada. Así que posiblemente, fíjense que la prolactina esté ya implicada en respuestas al estrés, que sería una nueva aporte, o perdón, una nueva función que ella tiene. Y de pronto una función más fuerte que el mismo cortisol. Esto, repito, son de las cosas nuevas que se han encontrado con respecto a ella. Bien, lo que sí se sabe, y es lo que normalmente veníamos sabiendo de la prolactina, es que tiene un efecto directo sobre las mamas, y en este efecto, obviamente lo que tiene es uno, el desarrollo de los conductos galactóforos, y luego la producción de leche, ¿verdad? Este efecto de producción de leche y desarrollo de los conductos galactóforos, en muchos de los casos se hace de una acción sinérgica, ayudada por hormonas como la insulina, la progesterona, los estrógenos, y en la secreción de leche, obviamente, ayudada por la oxitocina. ¿Ya? Entonces, esta acción en las mujeres esta acción sobre las gónadas en las mujeres, entonces generaría una inhibición de las gonadotrópicas, lo que, repito, durante la lactancia genera su principio anticonceptivo. Pero cuando las mujeres, no estando lactando, por alguna circunstancia tienen aumentada prolactina, como el caso del ovario poliquístico, además de haber una inhibición de las gonadotrópicas, puede haber una secreción láctea no normal llamada galactorrea. La otra acción, en el caso de los hombres, en caso de que un hombre se le suba prolactina, va a tener el mismo efecto. O sea, se van a inhibir las gonadotrópicas y por lo tanto el hombre va a quedar sin la producción de hormonas sexuales. Pero en caso de que esto ocurra durante el desarrollo de la pubertad, antes, el individuo no va a desarrollar, como ellas inhiben las hormonas sexuales, entonces el individuo no va a desarrollar normalmente sus gónadas, va a generar un hipogonadismo, lo que obviamente va a repercutir en una esterilidad. Y lo que siempre se ha hablado y lo que ya se sabe es que su principal estímulo es la succión, ¿verdad? Sin embargo, se sabe que los estrógenos de alguna forma la pueden estimular y se había planteado que el estrés la inhibía, pero como vimos anteriormente, al parecer también el estrés podía estar estimulando la producción de prolactina. La prolactina está, como habíamos dicho, en todo el reino animal. Vamos a hablar un poco más de los humanos y después vamos a hablar un poco de los otros animales. Pero lo que quiero comentar acá es que ella está involucrada obviamente en la nutrición, que es, por ser mamífero, es una de las cosas principales que está ocurriendo, pero también tiene que ver con el mantenimiento de la piel. Las mujeres
tienen dos hormonas que cuidan muy bien y son lo que le dan esa característica de piel que tiene, que son los estrógenos, más concretamente el estradiol y la prolactina. Por eso cuando ellas entran a la menopausia, en que el estradiol no se produce y en que la prolactina disminuye, también su calidad de piel se transforma. Lo otro es el comportamiento maternal, otra de las funciones importantísimas y que más se conoce de la prolactina, y nos dice de ese famoso amor de madre, proviene de ella, desde el mandato de ella. Ya habíamos hablado del crecimiento de las mamas y desarrollo de las mamas, la síntesis de las leches y obviamente la que mantiene la lactancia. Por eso, cuando hablemos de allí más adelante de lactancia, vemos que como el principal estímulo es la succión, hay que tener una buena succión para que haya una buena producción de leche, de prolactina, y por lo tanto mantener la producción de leche. Ella actúa a través de receptores de membrana, en los cuales a través de proteínas, estimulación de proteínas, genera toda la cascada de reacciones que va a llevar a la producción de ARN mensajero, que conlleva a sus características, tus funciones características, ¿cierto? Pero como habíamos dicho, la prolactina no solo está actuando en las mamas y en los senos, sino que se la ha encontrado ya ahora en muchos sitios del cuerpo. Así como se le ha encontrado producción, también se le ha encontrado acción. Así que sus órganos blancos, en las investigaciones que se han hecho, han aumentado ahora. Y vamos a hablarle, como le decía, de la función que más se le conoce, que es en la producción de leche. ¿Ya? Y en esta producción de leche, vamos a ver que ella interviene mucho en la formación en el cambio y la formación del seno y en la producción de la misma. Así que la producción de leche lo conocemos como galactopoiesis, ¿cierto? Y en ella, la acción de la prolactina es una acción sinérgica. Así que por eso en las mujeres de ovario poliquístico, en la cual solo prolactina está elevada y no las otras hormonas, se puede producir una galactorrea, pero no concretamente la producción de leche. Igual pasa acá. Recuerden que en los días inmediatos al parto se da el calostro porque todavía la prolactina no ha tomado los niveles necesarios para poder generar la acción sinérgica con las demás hormonas que vemos acá y poder producir la leche. ¿Ya? Entonces, la principal estímulo es la succión, y esto solo sucede en las mujeres, no en los hombres, ya que carecen de esta conexión nerviosa que lleva desde el seno hasta el cerebro, y con ellos, pues, el estímulo de la producción de no solo oxitocina, sino que también la producción de otras endorfinas. Pero también recuerde, la oxitocina va a actuar sobre el seno y va a hacer la eyección de la leche, pero esta succión también va a generar la inhibición de dopamina y el estímulo de prolactina. Y esta prolactina, que va a actuar sobre las mamas para la estimulación de la leche, también va a generar obviamente el mantenimiento de la leche siempre y cuando haya la succión. Lo que quiero mostrar acá es una comparación entre la mama de un rumiante y la mama de la mujer. En el caso del rumiante, como vemos, tiene una cisterna o seno, lo que hace que la secreción de leche pueda acumularse en este sitio y no se derrame la leche como le pasa a la mujer. En el caso de la mujer, los conductos galactóforos están, como lo ven, conectados directamente al pezón. Eso hace que cuando la oxitocina actúe sobre los conductos, sobre las células mioepiteliales de los conductos galactóforos, genere la salida de la leche y por lo tanto el derrame inmediato de ella a través del seno. Entonces vemos que la mama está formada por una serie de conductos galactóforos que son estimulados por diferentes hormonas, entre ellas la prolactina, ¿verdad? Y la prolactina allí contribuye al desarrollo, a la ramificación de los conductos. Igualmente, la prolactina va a estimular el crecimiento y desarrollo de los lóbulos alveolares, donde se va a producir
concretamente la leche, y igualmente esto lo hace durante la gestación, lo que genera una hipertrofia celular, lo que vemos nosotros cuando hay crecimiento en el seno en la mujer que ya está en estado de preñez. Pero esto sucede en el último tercio del embarazo. Bien, aquí lo que vemos es que cuando se entra a la pubertad, las hormonas gonadotrópicas, hormonas sexuales, y son las que ayudan al desarrollo de los conductos galactóforos, pero además también la formación del seno, la acumulación de grasa, como ya hemos venido diciendo en otros videos, ¿verdad? Entonces, pero cuando ya hay gestación, entonces ya actúan otras hormonas y muchas de estas hormonas, hormonas del crecimiento, la misma prolactina, las hormonas sexuales, etcétera, y la progesterona, obviamente, a través de la placenta, van a actuar, como lo habíamos dicho, en el último tercio del embarazo, y eso genera cambios en el seno de la mujer, generando la disminución de las células grasas y el aumento de células mioepiteliales. Así que el seno que lacta no es igual al seno que no lacta. El seno que no lacta tiene una alta composición en tejido graso. El seno que lacta va a tener una alta composición de células mioepiteliales que se forman mediante la acción de estas hormonas en el último tercio del embarazo, preparando a la mujer para el embarazo correspondiente. Así que luego que la mujer ya tiene el parto, obviamente viene la lactancia. Y esto de la lactancia sí genera un poco de comentario en el sentido que vemos en la gráfica acá, vemos cómo los diferentes pezones en las mujeres. ¿Y qué ha pasado? Desde hace muchos siglos la mujer citadina muchas veces se niega a darle el seno a su hijo porque sus senos se dañan, sabiendo que biológicamente los senos están hechos única y exclusivamente para la lactancia. Entonces vemos que hay senos que tienen unos pezones muy grandes, por lo tanto, cuando esta mujer quede embarazada, el bebé va a poder asir su pezón y va a poder tener una lactancia normal. Pero hay senos en los cuales sus pezones prácticamente son muy pequeños. Cuando esté en la lactancia, este seno va a crecer y este pezón va a desaparecer prácticamente, lo que indica que el niño no va a poder tomar el pezón y obviamente no va a poder hacer la succión. Afortunadamente ya los nutricionistas, a través de su eficiente trabajo, generan unas tácticas en las mujeres y le enseñan una forma para que con la piel puedan generar un falso pezón y los bebés puedan succionar. Pero también se encuentran con los pezones invertidos, que también son otro problema y en los cuales también los nutricionistas tienen propuestas en ese sentido. Pero en concreto, pues los senos están hechos para la lactancia. La mujer puede darle cualquier otro uso adicional, pero el principal uso biológico es el de la lactancia. La producción de leche siempre se ha dividido en dos. En la parte de acá, que genera la lactogénesis 3, y explicaremos rápidamente. La lactogénesis 1 consiste en los cambios que tiene el seno en el último tercio del embarazo de la mujer. La lactogénesis 2 consiste en la producción de leche. Y lo que tratan acá de plantearse acá con lactogénesis 3 es realmente, y ahora sí, el mantenimiento de la producción de esa leche. Por lo tanto, es la acción mecánica del niño en la succión del pezón. Entonces tenemos que en la lactogénesis 1, como lo habíamos dicho, hay una serie de hormonas que actúan sobre los conductos galactóforos y concretamente en general sobre el seno y van a hacer cambios. Los cambios, uno va a ser la disminución del tejido adiposo y el aumento de las células mioepiteliales y por lo tanto también el desarrollo de todos los conductos galactóforos. Esta etapa se va a caracterizar además porque todas aquellas enzimas que generan la producción de sustancias que contienen la leche van a empezar a aumentar de concentración.
como que el seno se va preparando para la lactancia posterior, ¿verdad? Y entonces, tanto los carbohidratos, proteínas y lípidos que van a conformar la leche, las enzimas que los componen a ellos, van a estar incrementadas en esta parte de esto. Entonces, por eso vemos que en la tercer semestre del embarazo vemos un pequeño incremento de la producción de prolactina que va a ayudar a todos estos cambios. Bien. Y entonces, la gráfica acá vemos cómo está la parte del embarazo y los días postparto y la producción del lactógeno placentario, que es una hormona parecida a la prolactina y igualmente como la hormona del crecimiento. Habíamos dicho que era una de las hormonas más antiguas y que parece ser estas hormonas del lactógeno placentario y la hormona del crecimiento provienen de ella o de una ramificación de ella, ¿cierto? Ahora, lo que queremos comentar acá con esto es que durante el embarazo hay una producción de prolactina que podemos llamar una producción residual de ella y la cual podría estar mediada por el factor, el factor de crecimiento parecido a la insulina. Recuerden que sus iniciales son IGF-1, también podría estar influenciado por la insulina y se plantea que la misma relacina podría estar incluida en la estimulación de esta producción. Y esta prolactina que se produce en este momento se le atribuye que podría estar involucrada en el transporte de sodio y agua. Y con este transporte de sodio y agua en la placenta, podía estar controlando la volemia del feto. Así que este es también una nueva función que se le conoce a la prolactina en la actualidad. También esta prolactina, también se le está atribuyendo, esta prolactina residual que se produce aquí, se está atribuyendo funciones en la formación del líquido surfactante, recordando que el líquido surfactante pulmonar es aquel líquido que se produce en el bebé unos poco antes del parto y en el cual él ya va a generar el cambio de respiración y es el que da la señal para el parto, como lo vimos cuando explicamos la hormona oxitocina, ¿cierto? Entonces, este líquido surfactante es el que le indica al bebé que va a haber un cambio de la respiración umbilical a la respiración pulmonar y por lo tanto la señal de que el parto está ya por acercarse. A esta prolactina también igualmente se le cree que está involucrada en el control de las contracciones uterinas que va a producir las prostaglandinas, ¿cierto? Entonces, él modera esa contracción y de alguna forma va llevando que esa contracción sea moderada, que se vaya aumentando poco a poco hasta que ya todo el parto y todas las hormonas y el bebé esté listo para el parto correspondiente. Durante ese aumento antes del parto, también ya vemos que las hormonas gonadotropinas están previa al parto, ya empiezan a disminuir. La progesterona, vemos aquí que ya la progesterona también un poco antes del parto empieza a disminuir y eso indica ya la acción de que el parto está cerca y es importante la acción de los estrógenos, las estronas, en todo el proceso de cambio en el seno y de el parto en sí, ¿no? Bien, ahora, como habíamos dicho, la lactogénesis 1 consiste en todos los cambios que tiene el seno de la mujer para prepararse para la lactancia. Y en esos cambios actúan tanto hormonas placentarias como otro tipo de hormonas, ¿cierto? Entonces está involucrada, como habíamos dicho ya, la insulina, la prolactina, la hormona del crecimiento, el lactógeno placentario y la progesterona. La ACTH es una hormona que va a producirse un poco antes del parto, lo que va a estimular los glucocorticoides y con ello va a preparar a la mujer al parto. Recuerden que durante la preñez,
los glucocorticoides tienen una producción muy baja. Bien, y esta insulina, como habíamos dicho, va a facilitar el desarrollo de la diferenciación mamaria, que es lo importante aquí. Ella hace otras funciones. Igualmente, el lactógeno placentario, que en algún tiempo erróneamente se le daba a la producción de leche, y luego alguien cayó en cuenta que cómo él producía leche si él se produce en la placenta, y cuando se daba la lactancia ya no estaba. Se descubre que aunque sí tiene un efecto, podría tener un efecto en experimentos sobre la producción de leche, realmente en la realidad lo que hace es la diferenciación de celular en el seno y obviamente también el crecimiento del mismo. Lo otro es, las otras hormonas que están implicadas son la progesterona y hormona del crecimiento, y como habíamos dicho, los glucocorticoides solo se incrementan días antes del parto, debido a que allí ya está preparándose la mujer para ese estrés que es el parto. Y cuando ya todo esto se ha dado y viene el parto, obviamente viene una parte importante de posterior al parto, que es la lactancia, y donde la prolactina va a tener una incidencia bastante bien importante. Esa incidencia que tiene es porque recuerden que una buena lactancia se da cuando la mujer le da de alimento exclusivo a su bebé durante los primeros 6 meses solo la leche materna, ¿cierto? Pero ese es lo que genera una buena lactancia para el bebé. Ahora, una buena lactancia desde el punto de vista de la mujer, se debe a que ella le dé el seno, pero se lo dé en forma continua, o sea, que el bebé todo el día y sobre todo en la noche esté haciendo succión sobre el pezón, y allí también generaría una buena lactancia. No cuando la mujer, por circunstancias diferentes, se ordeña, tiene que salir a cumplir algunas obligaciones. Al bebé se le cumple su buena lactancia en el sentido de que solamente se alimenta de la leche materna, pero la madre no, porque la madre solo se ordeñó, se succiona en la mañana, sale todo el día y regresa en la noche, donde el bebé vuelve a succionar. Así que al estar todo el día sin el estímulo de la succión, la prolactina puede empezar a disminuir. Ella tiene inhibida normalmente, como digamos, las gonadotrópicas. Entonces, este no estímulo durante todo el día, todos los días, puede empezar a generar aumento de las gonadotrópicas, lo que puede implicar la posibilidad de que haya ovulación y haya fecundación, inclusive cuando la madre está lactando, ¿cierto? Entonces, esta mala lactancia, llamémosle así, tiene la posibilidad de que haya procreación. Pero si hay una buena lactancia, esta buena lactancia, que es la madre dándole el seno constantemente todos los días al bebé, va a generar un efecto inhibitorio del embarazo y por lo tanto un efecto anticonceptivo. En la lactogénesis 2 se da una sinergia de muchas hormonas, ¿cierto? Y entonces esa sinergia tiene que ver, se da más o menos 2 días, en el caso de los humanos se da 2 días después, y eso se debe a que la alta producción de progesterona, como lo habíamos mostrado, empieza a bajar prácticamente 2 días, y lo mismo la succión del pezón del bebé hace que se aumente prolactina fuertemente en esos 2 días y se complete todas las hormonas de la sinergia, y por lo tanto la leche empieza a darse 2 días después. 2 días antes, esos 2 días previos, solamente se da el calostro, que es una composición también que salga del seno, que no es leche porque todavía le falta algunos componentes, pero tiene componentes muy importantes como las inmunoglobulinas, las cuales tienen que ver con el despertar, llamémoslo así, del sistema inmune del bebé. Por eso la importancia de la lactancia, en el sentido de que se dé apenas el bebé nazca y en los momentos en que él lo requiera, no con ninguna periodicidad de horas, etc. Y lo importante es que si el bebé lacta, rápidamente va a adquirir inmunoglobulina que va, como le dijimos, va a despertar ese sistema inmune. ¿Qué pasa entonces cuando se separan los bebés de las madres por alguna circunstancia apenas nacen?
pues si no se hay una lactancia de este bebé y se le da leche artificial, no va a conseguir las inmunoglobulinas. Y además porque en nosotros, entre las 24 y 72 horas aparece el ácido clorhídrico en nuestro estómago, 24 a 72 horas de haber nacido, aparece el ácido clorhídrico en nuestro estómago y eso genera que cuando pasen las inmunoglobulinas, el ácido clorhídrico lo va a desnaturalizar y obviamente le va a quitar su función. Por eso la importancia de que el bebé tome rápidamente el lacte para que esas inmunoglobulinas, antes que aparezca el ácido clorhídrico, pueda generar el efecto correspondiente. En cuanto a la composición de la leche puede ser muy parecida entre los mamíferos, con algunas diferencias en sus concentraciones, y esta misma leche, en el caso de las mujeres, pues su producción va a depender de muchas cosas. Va a depender de la edad, obviamente, va a depender del estado de lactogénesis que esté, porque si está en los primeros 6 meses o posterior a los 6 meses, recuerden que ya al bebé le dan alimentos adicionales, entonces él va a requerir menos alimento a través del seno, por lo tanto va a haber menos succión y va a empezar a cambiar esta producción de leche. Y obviamente el estado nutricional es importantísimo en la producción de leche. Y como vemos, entonces, en la composición de la leche, pues hay diferencias entre, como decíamos, entre los mamíferos, igualmente hay diferencias con respecto al calostro. Y vemos que esas diferencias son las que marcan, obviamente, la importancia de cada una de ellas. Y en cuanto a la producción de leche, es algo que se presenta en la biología y que no es muy común, en el sentido de que la ósmosis se dé por un mandato de un carbohidrato y no de los electrolitos, ¿cierto? Y acá se da en que de acuerdo a la concentración de lactosa que se produzca allí en el conducto galactóforo, va a generar el mayor volumen o el menor volumen de leche que se produzca. Me explico. Entre más lactosa produzca la mujer, mayor volumen de leche va a producir. Y hablando de esto, pues se presenta como le decía, un proceso muy no frecuente en la biología, y es que se produzcan vesículas que sean osmóticamente resistentes al agua. ¿Cierto? Es que es difícil, pero no son resistentes a los demás productos de la leche. Así que estas vesículas primero empaquetan los diferentes productos de la leche y sin el agua correspondiente. Y el agua, ella se vuelve ya permeable al agua posteriormente. Y esa cantidad de agua que va a entrar, como habíamos dicho, va a depender de la cantidad de lactosa que se haya dado. Y ahora sí, cuando se generan todo este tipo de cambios y entran las vesículas y se va entrando el tejido graso poco a poco, y ya por último, cuando, repito, ha entrado todos los componentes, entra el agua y se forma la leche correspondiente, y ya con ello, con la leche formada, pues ya se va a poder generar la migración desde los conductos galactóforos y poder ser utilizada por parte del bebé, ¿no? Entonces, esta lactogénesis 2 necesita, repito, de una sinergia, y esta sinergia va a estar dada por muchas hormonas, incluyendo las hormonas tiroideas, que van a generar ese efecto fuerte sobre la producción de leche, pero ya aquí va a estar en presencia del cortisol. Recuerde que se produce un poco antes del parto, y también va a estar la oxitocina, que no entra en la producción de leche, pero sí participa en la secreción de la leche. Y esta sinergia, repito, va a estar la insulina, que está también en la lactogénesis 1, o sea, en el cambio del seno. Va a estar hormonas como la prolactina, y en concreto, repito, todo este tipo de sinergia de las diferentes hormonas que mostramos en la gráfica y la succión va a generar la producción de esta leche, ¿no? Ahora,
Todo esto la succión va a ser el estímulo principal, va a ser para que esta prolastina se pueda formar y para que esa oxitocina también se forme y genere la contracción de los conductos galactóforos y pueda salir ya la leche. ¿Ya? Entonces, esta permanencia de la lactancia depende únicamente que haya un buen estímulo y ese estímulo principal lo vemos que es la succión. Posterior al parto, la prolastina va a tener uno de las concentraciones más altas que haya tenido. Esa concentración de posparto se calcula que está más o menos, puede llegar a 200 a 400 mililitros, más o menos eso en la última parte del embarazo, ¿verdad? Luego cuando es el parto va a bajar un poco, pero luego cuando se dé la succión del bebé en el seno, los niveles basales de prolastina van a elevarse por encima van a elevarse unas 10 o 20 veces aproximadamente allí con respecto a los niveles que se generan posterior al parto, ¿no? En este momento, en esta etapa, ya habíamos comentado, la prolastina sostiene la síntesis de las proteínas correspondientes, de los ácidos, de los lípidos también correspondientes y los carbohidratos que componen a que hacen parte del componente de la leche. Así también, ella va a encargarse de que con respecto a la lactosa se dé el volumen de secreción correspondiente en esto. Recuerden que todo esto se hace de una acción sinérgica que se sostiene con la presencia o con la constancia de la succión del pezón y que esta prolastina, ya habíamos dicho, va a estimular, esta succión va a estimular la producción de hormona reguladora tirotrópica desde el hipotálamo, que también va a ayudar a la producción de prolastina y va a potencializar esta estimulación, ¿cierto? Y esta alta producción de prolastina va a inhibir los niveles gonadotrópicos. Y como vemos acá, esta producción pulsátil se sostiene gracias a la succión. Si hay una succión todo el día, vemos que la producción pulsátil de la prolastina se va a poder sostener. Si no la hay, ella va a poder caer y la gonadotrópica subir y con las correspondientes consecuencias que fuimos comentando. Bien, como decíamos, esta constante succión del bebé sobre el pezón va a generar el aumento de la prolastina y por lo tanto va a aumentar una producción de leche. Si se le da realmente al niño en la lactancia, como debe ser, sobre todo esos primeros 6 meses, pues el recién nacido va a consumir una alta cantidad de calcio al día. Se considera más o menos unos 300 miligramos promedio al día, ¿cierto? Por eso es que se recomienda en esta época de lactancia que se incremente el consumo del calcio, sobre todo durante el embarazo, ¿no? Y desde el embarazo. Ahora, por eso se plantea que durante el embarazo los niveles de calcio los consumos de calcio podrían estar aproximadamente en unos 600 miligramos día. ¿Ya? Ahora, como este consumo de calcio se incrementa, ya habíamos dicho en la lactancia, ya se sabe que la alta demanda de calcio por parte del bebé en la lactancia va a generar una disminución de la calcificación del hueso de la madre. Y se sabe que el más afectado va a ser el hueso trabecular, que se considera que aproximadamente el 5% de la madre va a perder el 5% de ese hueso en los primeros 6 meses de lactancia. Pero sabemos que posteriormente la lactancia va a ir disminuyendo y a medida que disminuyendo va a ir aumentando las hormonas sexuales femeninas y cuando ya se cese la actividad de la lactancia y se restablezca perdón, la actividad ovárica, pues entonces con esa finalización de la lactancia y el restablecimiento de la hormona femenina,
pues ese hueso se va a poder recuperar. ¿Ya? Ahora, los beneficios, como habíamos dicho, de la lactancia son beneficios tanto para el bebé como para su madre, ¿cierto? Y dentro de esos grandes beneficios podremos generar el retorno de la parte del útero a su estado normal, como vamos a comentar posteriormente. Pero también sabemos que, como anotamos acá, ¿cierto? La leche materna genera un mejor bienestar del niño, evita obesidad, también puede evitar el tipo de diabetes y obviamente a través de las inmunoglobulinas mejora su sistema inmune y reduce por eso reduce infecciones de diferentes tipos. Igualmente la madre también tiene beneficios, ¿no? Pero esa leche que le aporta la madre, ya vemos que es el mejor alimento que le puede dar a ese bebé y por lo tanto también el hecho de la lactancia genera un acercamiento madre-hijo que pues va a determinar también todo ese bienestar familiar posterior, ¿verdad? Así que entonces, en conclusión, la lactancia tiene muchos beneficios para el bebé, la lactancia tiene muchos beneficios para la madre y dentro de esos beneficios, miremos esto, cuando una mujer no está embarazada, como sucede por ejemplo acá en la figura, el tamaño de su útero es aproximadamente del puño cerrado de ella, es más o menos el tamaño de su útero. Pero imagínense ustedes cuando esa mujer queda embarazada, todo lo que crece de ese útero crece en proporciones, se multiplica muchas veces, ¿cierto? Ahora, esa regresión, ese crecimiento uterino dura aproximadamente 9 meses, ¿cierto? Y luego debe haber una regresión de ese útero nuevamente a su estado normal. ¿Qué es lo que ayuda a esto? En gran parte, y una de las cuestiones más importantes, es la oxitocina que se produce en el hipotálamo con la succión del bebé. Recuerden que la succión es el estímulo principal para dos grandes hormonas, uno para la prolactina y otro para la oxitocina. Y recuerden que la oxitocina, uno de sus principales efectos es contracción del músculo uterino. Así que este útero tan grande va a ir haciendo una regresión hasta nuevamente quedarse en su tamaño normal debido a la succión del pezón. Así que también la madre recibe ese gran beneficio y ese útero va a ir involucionando hasta llegar a su tamaño normal. Y así igualmente cuando se hace el parto normal, la vagina va como más o menos en un mes, va a volver casi a su normalidad y se considera que el útero aproximadamente 2 meses, entre 2 y 3 meses, va a volver también a su normalidad. Sí. Ahora, lo que acabamos de describir son todas las funciones que conocíamos de las uterinas y que cada rato lo estamos diciendo, escuchando, pero resulta que muchas investigaciones han conllevado a que la prolactina tiene muchas otras funciones y como habíamos dicho es la hormona quizá más antigua que hay, que de ella se derivó también el lactógeno placentario y también se derivó la hormona del crecimiento. ¿Verdad? Entonces vamos a ver que también la prolactina tiene balances de aguas y sales, de crecimiento y desarrollo, estamos hablando desde la parte fetal, desde la parte placentaria, tiene funciones endocrinas y metabólicas como las que acabamos de ver ahorita, pero también vimos que tenemos cuestiones cerebrales y de comportamiento y entre ellas ponchamos algunos como es el comportamiento materno, ese gran amor que llamamos amor de madre, ya también miramos que tiene muchas gestiones en la reproducción y en la parte inmunológica, pero también tiene acciones en otros animales. Por lo tanto, lo que vamos a ver a continuación son detallar algunas de estas cosas, pero sin mucho comentario, simplemente lo vamos a mencionar más que detallar. Entonces vemos, por ejemplo, que habíamos dicho que tiene que ver con los metabolitos y el agua, ¿no? Y se le ha dado ya funciones de absorciones intestinales y excreciones de calcio a ella.
se le ha dado funciones en la regulación del electrolito a nivel intestinal, de los mismos movimientos iónicos de agua a nivel renal, y también se le ha dado funciones en el control de la composición de las glándulas sudoríparas y las glándulas lagrimales. En el sistema, en la piel, habíamos dicho que dos hormonas muy importantísimas, como son el estradiol y la prolactina, tienen que ver con el mantenimiento del tegumento de la mujer, mientras estas dos hormonas tienen unos valores normales. Dijimos que posterior a la menopausia, cuando el estradiol desaparece y la prolactina disminuye, la calidad de piel de la mujer también cambia. Así que, pero también en cuanto a esa función de tegumentaria, ahora también se le ha dado mucha importancia, más bien participación en lo que tiene que ver en la producción de piel, en los folículos pilosos, en el crecimiento del vello de piel también, y a la prolactina, que antes se le negaba su participación en la parte fetal, sabemos ahora que tiene que ver mucho en esa parte fetal. Mucho de la angiogénesis que se forma en el bebé se le ha dado ya participación a ella, y por lo tanto ya tiene una fuerte incidencia en la parte cerebral, en la parte reproductiva de los individuos, ¿no? Ella, como ya se le ha dado la participación en la absorción de calcio intestinal y en la excreción renal, también ahora se sabe que tiene que ver en el metabolismo del hueso cuando ella no estaba manejándose como tal, ¿no? Ya se sabe que regula los osteoblastos, que inhibe la actividad osteoblástica, por lo tanto mejora el desarrollo óseo y por lo tanto tiene un efecto metabólico sobre el metabolismo óseo, ¿no? Ya habíamos dicho también que tiene parte en la parte de reproducción, por lo tanto tiene actividad en el cuerpo lúteo, y en la parte de inmunidad, la prolactina está jugando un papel importantísimo. Ya habíamos dicho al inicio que se hizo un experimento con jóvenes estudiantes de medicina, donde se vio que durante el estrés ella subía sus niveles inclusive mayor a los del cortisol, y una semana después mantenía todavía niveles altos cuando el cortisol ya iba disminuyendo. Y en esa parte de inmunocompetencia normal, entonces vemos que ya la prolactina está manejándose en todos esos mecanismos que tienen que ver con la inmunidad, y por ello también se le ha dado participación en uno de esos órganos que tienen que ver con inmunidad, como es el timo, y se plantea de que hay participación en la manifestación o en las funciones que tiene el timo como tal. Ahora, algunas alteraciones que se conocen, por ejemplo, en la resistencia a la insulina que crea la acantosina nígrica, también se cree que la prolactina también tenía participación allí. El acné vulgaris, que es muy característico en los ovarios poliquísticos, también como la prolactina está alta, se le está dando que posiblemente esté ella actuando en esa parte, en los cánceres de mama, en los cánceres de próstata, en algunas afecciones de piel, en algunos cánceres del sistema nervioso central, posiblemente esté participando en el aumento de la presión en mujeres embarazadas, y obviamente tiene una alta participación en el síndrome de ovarios poliquísticos, que genera toda una anovulación en las mujeres correspondientes. Entonces, pero ahora, como dijimos que está en todos los vertebrados, también a ella se le creía solo funciones desde el punto de vista de las lactancias, pues como vemos, ya vimos que en los humanos pues tiene otras participación, pero también en los animales, llamados evolutivamente inferiores, también teníamos en la reproducción de los peces. Parece que tiene que ver con respecto a cuando ellos tienen que cambiar algunos peces, que tienen que ir del río a mar o del mar al río, también tiene que ver en esos cambios osmóticos, y sobre todo animales que, por ejemplo, tienen que desovar en agua dulce cuando salen del agua salada,
donde está en un medio altamente osmótico, pasan al agua dulce, que es un medio hipoosmótico, pues ella le ayuda a regular para que el pez no sea inundado, o sea, no haya una ósmosis muy fuerte hacia él, ¿no? En cuanto a los metamorfosis en los anuros, perdón, sabemos que hay una fuerte incidencia de las hormonas tiroideas en esto, pero también en este momento se plantea que no es solo la hormona tiroidea, sino que la prolactina estaría generando ayudando a esa parte de esa metamorfosis. Sabemos ya habíamos comentado del amor maternal que se da mucho y se nota mucho en los diferentes animales. Sabemos que cuando las gallinas tienen sus crías, pues se vuelven muy agresivas. Cuando las perras pierden sus crías, se vuelven muy agresivas. Y también vemos que inclusive en los reptiles, es la prolactina la que genera la creación del nido, el cuidado del nido y todo el cuidado de los huevos y posteriormente el cuidado de las crías. Vemos que un animal tan feroz como el cocodrilo, que hace su nido, cómo cuida durante 3 o 4 meses, inclusive sin comer, cuidando su nido. Luego cuando estos huevos eclosionan, toman muy delicadamente, podríamos decir hasta muy tiernamente sus crías en su boca y las lleva hasta el cuerpo de aguas más cercano y allí las cuida hasta que ya ellos se pueden volver independientes. Y en cuanto a las aves, también tiene algo parecido a lo que habíamos mirado en la parte esta de crianza, de amor, de alimentación de las crías, e inclusive se le ha dado alguna participación en lo que tiene que ver con las migraciones cuando las aves van de un lado a otro, sobre todo por procesos de reproducción. Entonces ya vemos que no solo ya no es solo esa función de producción láctea para el amamantamiento y ese amor maternal que se le ha dado, no es lo único que la prolactina hace. Vemos que la prolactina ya tiene muchas funciones que no se les conocía, y por eso en este momento se ha planteado la posibilidad de que le cambien su nombre. Algunos autores han puesto que como tiene tantas funciones, se le debería cambiar el nombre a omnipontina o a versatilina, los dos nombres que están proponiendo, a ver si ella podría con estos nombres como representar más sus funciones. Así que como vemos, la fisiología de la prolactina es muy interesante, hay muchas cosas todavía más que decir, y eso nos reafirma que si conoces tu fisiología, podrás conocerte mejor a ti mismo.